¿Sabías que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan? En nuestra sección, el tribunal explica sus sentencias, el doctor Alberto Chepiu, asesor jurisdiccional, comenta sobre la sentencia del Tribunal Constitucional referida al contrato administrativo de servicios, denominado CAS. Mediante Ley 29.157, el Congreso de la República delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo con el objeto de que legislara en relación a la implementación del acuerdo de promoción comercial suscrito entre el Estado peruano y los Estados Unidos. Es en el marco de estas facultades delegadas que se dictó el decreto legislativo 1057, denominado también Contrato Administrativo de Servicios. Esta norma fue impugnada en cuanto a su constitucionalidad. Primero, en cuanto a la forma, alegándose de que había sido dictado fuera del marco de las facultades delegadas. El Tribunal Constitucional señaló que ello no era así, dado que literalmente se le habían delegado facultades al Poder Ejecutivo para legislar en relación a la modernización del Estado. Ya respecto de los temas de fondo, el Tribunal Constitucional comenzó analizando en relación a cuál era la naturaleza de este contrato administrativo. Y en relación a ello señaló que por este sistema de contratación, el Estado recurría a los particulares para que estos en su representación brindaran o prestaran algunos servicios que les correspondían ser brindados por el Estado. Sin embargo, ello no aparecía del decreto legislativo 1057, el que, por otro lado, legislaba en relación a ciertos derechos laborales de los trabajadores contratados bajo este régimen. Y es que en la práctica, el Estado, a través de este sistema de contratación, trataba de cubrir las necesidades que tenía de personal que no podían incorporarse dentro del marco de los decretos legislativos 276 o 728, lo que de alguna manera, en algunos casos, llevaba a la desnaturalización de este régimen de contratación. El Estado recurría para ello a los contratos por servicios no personales. Sin embargo, desde la vigencia del CAS, ello probablemente ya no sea posible, salvo en determinadas circunstancias en las cuales no sea pertinente determinar la existencia de una relación laboral. El Tribunal Constitucional, evaluando tanto el acceso a los regímenes del decreto legislativo 276 y 728, advirtió que era necesario que las personas que ingresaran a laborar a estos regímenes lo hicieran sobre la base de la existencia de una plaza presupuestada vacante y que no existiera impedimento para cubrir esa plaza siempre y cuando se cumpliera con el requisito de hacerlo vía concurso público. En consecuencia, dentro del régimen establecido por el contrato CAS, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia interpretativa señalando principalmente dos cosas. Primero, que toda referencia hecha a este sistema de contratación debería entenderse como un régimen especial de contratación solamente utilizado por el Estado. Y segundo, que los trabajadores que eran contratados a través de este régimen tenían todos los derechos laborales consagrados en la Constitución, incluidos los consagrados en el artículo 28, referidos a la sindicación y huelga. En vía de interpretación también señaló que la legislación dictada en relación al contrato administrativo de servicios para la protección de los trabajadores frente al despido arbitrario era constitucional en los términos del artículo 27 de la Constitución, que otorga protección adecuada frente al despido arbitrario. A continuación, el doctor Francisco Morales Arabia dialoga con los doctores Mario Pasco Cosmópolis y Alberto Otarola Peñaranda sobre la nueva Ley Procesal de Trabajo. Bien amigos, en esta oportunidad, en el programa Tus Derechos, nos encontramos con el doctor Mario Pasco Cosmópolis, ex ministro de Trabajo, profesor de Derecho Laboral durante muchos años y experto en materia laboral. Y también nos encontramos con el doctor Alberto Otarola Peñaranda, experto en materias constitucionales y laborales. Bienvenidos a nuestro programa, doctores. Muchas gracias. Bueno, la Ley Procesal del Trabajo fue aprobada el año pasado y entraba en vigencia este año en julio, pero aquí hay una vigencia progresiva como el Código Procesal Penal. ¿Qué innovaciones trae esta Ley Procesal de Trabajo, doctor Pasco? La ley tiene un soporte en tres elementos fundamentales. Por un lado, la oralidad, o por mejor decir, la litigación oral. En segundo lugar, el soporte tecnológico, la aplicación de la tecnología más moderna para facilitar y acelerar los procesos. Y finalmente, la ampliación de las facultades del juez. El juez, según la ley, pasa a ser el protagonista del proceso.
Yo creo que allí en estos tres elementos está centrado el cambio fundamental, porque a través de la oralidad se consigue un proceso más directo, con inmediación de las partes y inmediación del juez al proceso, un contacto directo con la prueba, una facilitación en materia de tiempos, una concentración que debería traducirse, y esa es la gran expectativa, en un proceso de duración muy corta, un proceso que debe estarse agotando en 4 o 6 meses. En segundo lugar, la tecnología para, por ejemplo, eliminar notificaciones, filmar las audiencias en lugar de registrarlas por acta, poner al servicio del juez la planilla electrónica, evitando el traslado de las planillas antiguas impresas, la facilitación del acceso a la jurisprudencia vinculante y a la jurisprudencia en general, sistemas informáticos para cálculo de beneficios, en fin, para decirlo en una frase, digamos, grandilocuente, la tecnología al servicio de la justicia. Pero finalmente las grandes facultades que se dan al juez. El juez pasa a ser el eje, el conductor, y entonces el proceso deja de ser menos litigio entre partes y pasa a ser una actividad centrada en la acción del juez. ¿Qué aspectos positivos, negativos ve usted en este código, en esta ley procesal del trabajo? Yo creo que se trata, doctor Morales, de una ley inédita en el país, porque cambia radicalmente el modelo de proceso en materia laboral, es decir, se cambia el modelo escrito o el modelo oral del proceso, ¿no? Los abogados vamos a tener que capacitarnos y vamos a tener que entender la lógica de esta norma, ¿no? Y el doctor Pasco ha comentado, creo que el elemento esencial de esta nueva ley procesal de trabajo, que es la oralidad. Es el principio que cruza transversalmente esta nueva ley. Y la oralidad se puede, digamos, sustentar en 3 reglas que las encontramos perfectamente en esta norma, ¿no? La primacía del fondo sobre la forma. A veces los abogados nos perdemos cuestionando documentos y cuestionando actuaciones procesales, cuando lo que se trata de un proceso laboral es resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica laboral. Es decir, en segundo lugar encontramos procedimientos con mucha sencillez y simplicidad, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que una regla muy importante es la búsqueda de la verdad. Es decir, finalmente el juez, al concluir una audiencia, ¿no es cierto?, la actuación de pruebas en las que puede interrogar personalmente, dirigir, es el verdadero director del proceso, puede interrogar a testigos, peritos, los abogados van a informar oralmente, finalmente tendrá que sentenciar en 60 minutos, lo dice la norma, ¿no es cierto?, y sentenciar sobre la búsqueda verdadera, digamos, de la pretensión, un sentido o en el otro. Decíamos que los jueces están o no están capacitados. ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo se desarrolla, ¿no? Muchas veces, y esta es una crítica para todos los ámbitos jurisdiccionales, sean civiles, penales, laborales, los jueces llegan a las audiencias y, como usted dijo, ¿no?, es un remedio de oralidad. Llegan a la audiencia y ni conocen el expediente. Esa es una realidad palpable. Eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque ahora el juez tiene que conducir la audiencia. Y eso implica que conozca de antemano las posiciones de las partes, las pruebas que se van a actuar, y él mismo se trace un derrotero de cómo va a conducir la audiencia. Ya no se trata de que conozca el expediente en el momento, sino que tiene que prepararlo de antemano. Hay que tener en cuenta una cosa. Para estudiar un expediente hay 2 momentos. O se estudia antes o se estudia después, pero el tiempo es el mismo. Lo que va a cambiar ahora es el orden. En lugar de tomar el expediente ya al final para resolver, ahora se ve al principio. Y con el desarrollo de la audiencia, entonces el juez recibe la información, forma criterio y emite su resolución en el momento. Entonces aquí tiene que haber pues una preparación del juez previa en cuanto a capacitación, etcétera, y una preparación concreta en cada caso. Y esto que se dice para el juez se repite en las instancias superiores. También en la sala tiene que resolver en 60 minutos. O sea, no puede diferir, sino que tiene que confirmar, revocar o anular en 60 minutos. Y para poder hacerlo, solamente, lo indispensable es que conozca el caso y cuando llegue a la audiencia ya tenga formado un criterio básico que la audiencia va a corroborar o eventualmente desvirtuar.
el artículo 4, Romanos, del título preliminar de este código, nos habla de la interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia laboral. Y se dice que se deberán seguir los tratados internacionales de derechos humanos, obviamente la Constitución, los preceptos constitucionales del Tribunal Constitucional, los precedentes vinculantes y de la Corte Suprema. Esto es una innovación interesante porque conecta a la justicia constitucional con el ámbito laboral ordinario. Por supuesto, y además llena un inmenso vacío, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional, especialmente el Tribunal Constitucional, ha tenido toda una trayectoria de resolución de conflictos de carácter laboral y ha sentado precedentes muy interesantes de observancia obligatoria, especialmente en el llamado despido arbitrario o incausado. Precedentes que ciertamente en los últimos años, según la verdad, los jueces ya han venido aplicando de manera sistemática. Pero ya que está hablando del título preliminar, algo que me llamó la atención es la falta de referencia. Por ejemplo, de repente el doctor nos ayuda a este desequilibrio natural entre el empleador y el trabajador, ¿no es cierto? Esa es la primera preocupación. Y la segunda es la denominación, ¿no es cierto?, el trabajador se le dice prestador de servicios y al contrato de trabajo se le dice contrato de prestación de servicios. Entonces, algunas personas, algunos jueces o digamos, colegas con los que he conversado y también trabajadores, pudieran entender que esto pudiera ser un acercamiento peligroso a la relación civil, ¿no es cierto?, y no a la relación laboral, y que pudiera tener también conflictos con la Constitución, en el sentido de la Constitución habla efectivamente de trabajadores y de contrato de trabajo. Así que son temas pues que saltan a la vista y que creo que debieran ser, digamos, conversados para una mejor y permanente aplicación de esta norma, ¿no? Por supuesto, sería importante. Respecto de la primera importante precisión del doctor Otárola, dice en los fundamentos del proceso laboral, los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes. O sea, sí hay una previsión expresa que apunta a que la desigualdad, que es natural en la relación de trabajo, se vea compensada procesalmente. O sea, el juez tiene que tener una actitud vigilante de que no haya un aprovechamiento o un desequilibrio en cuanto a materias como, por ejemplo, materia probatoria. Y uno de los elementos está precisamente en este segundo aspecto. Unas discusiones más, digamos, frecuentes se da alrededor de los contratos de locación de servicios, contratos de obra, etcétera, en los cuales relaciones de trabajo se hacen pasar como si fueran relaciones civiles. La ley, cuando habla ahora de prestador de servicios, no es en sustitución de trabajador, sino como un concepto más amplio. El trabajador es uno de los prestadores de servicios, pero no es el único. Y la ley lo está extendiendo. Dice, el trabajador y todos los que presten servicios, sean trabajadores o no. Eso se va a discutir en el proceso. Y si la persona demuestra que lo que había es un fraude, que ha habido una... O sea, en otras palabras, no se exige la demostración de la condición de trabajador como requisito para que la demanda sea admitida, como se hace en la ley actual. El trabajador tiene que demostrar su condición de trabajador. Y aquí dicen, no, si usted presta servicios, la condición de trabajador se presume. Si usted presta servicios, hay una presunción de laboralidad y el empleador tiene que desvirtuarla. O sea, se invierte la carga de la prueba en favor del trabajador. Ahora es el empleador el que tiene que demostrar que esa persona es autónoma, que es independiente, que sus honorarios son el empleador. Entonces, aquí lo que hay es un robustecimiento. No es que se están civilizando, entre comillas, los temas laborales, no, se están laboralizando las prestaciones civiles. Muchísimas gracias, doctor Pasco, doctor Otárola. Muchas gracias por concurrir a nuestro programa. Muchas gracias. Y muy bien, amigos, este fue el debate que hemos tenido sobre la ley procesal del trabajo.